Hola mis queridos amigos, me alegra estar con ustedes nuevamente para una recepción de sábado aquí a través de su canal Fundación Las Delicias TV. Vamos a continuar con nuestra serie La Ley de la Libertad y doy gracias a Dios por todo lo que ha sido este recorrido tan enriquecedor, este recorrido tan nutritivo, tan bueno. He tenido bastante retroalimentación, varias personas que también nos han escrito, nos han dejado comentarios, preguntas también que hemos estado respondiendo personalmente y bueno, muchos me han estado pidiendo material al respecto, como presentaciones, en fin, de lo que hemos estado usando. Y bueno, ya nos hemos comprometido a poder enviárselos, especialmente cuando ya nos acerquemos al final de la serie y tengamos todo el material listo, incluyendo la presentación que estaremos usando hoy y que ustedes estarán viendo a través de sus pantallas. Doy gracias a Dios por eso, por la oportunidad de compartir con ustedes esta recepción de sábado. Y bueno, enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que a esta hora se encuentran conectados, que están con nosotros allí. Quiero enviar saludos a nuestros hermanos aquí en Colombia, a nuestros hermanos que están conectados desde Venezuela, a nuestros hermanos que están conectados desde Perú. Y muy especialmente quiero saludar a nuestros hermanos de México, ¿ok? Nuestros hermanos que se encuentran conectados en México, quiero enviarles un gran abrazo, quiero decirles que estamos felices de que estén con nosotros también conectados y que muy pronto va apoyo misionero para allá, para México, con la ayuda y la bendición de Dios. Así que oramos por eso también. Bueno, y pues nos proponemos y nos disponemos a avanzar con lo que nos hemos propuesto. A lo largo de todos estos días hemos estado poniendo las bases, hemos hablado de la naturaleza de la ley, el propósito de la ley, la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral, los 10 mandamientos. Vimos también lo eterno, lo perpetuo, la ley, cómo la ley siempre ha estado en el centro del conflicto, cómo Jesús abordó la ley, y de eso seguiremos hablando. Pero ya es hora de entrar de lleno en el decálogo, a tratar de entender lo que está escondido implícito en la espiritualidad de la ley, detrás de cada uno de los mandamientos. Así que llegó ese momento precioso, pero no lo vamos a hacer sin orar con reverencia, pidiendo la dirección de Dios. Y voy a orar por eso, y voy a orar también por los diferentes pedidos que nos están presentando. No solo leerlos, porque igual muchos los escriben después de que ya hemos pasado este segmento, algunos se conectan poco después de este segmento de oración, pero estamos orando por los diferentes pedidos que se han presentado. Por ejemplo, hemos tenido pedidos de nuestra hermana Luz Marina Bonilla, hemos tenido pedidos de nuestra hermana Sonia Lisset, pedidos también de nuestra hermana Marlene Navarro y de diferentes personas que siempre las tenemos en cuenta y oramos específica y puntualmente por ello. Así que gracias. Además, me gusta presentarlos de forma general porque el Señor conoce ese corazón y ese pedido que hay allí. Así que bueno, yo voy a colocarme de rodillas. Si tú puedes, acompáñame de rodillas donde te encuentras y entonces pues elevemos nuestro corazón al trono de la gracia. Padre bueno y misericordioso, te quiero agradecer en esta hora por la bendición que nos das a permitir conectarnos a través de este espacio, a través de las redes sociales, para seguir recreándonos en la belleza de tu amor, en la majestuosidad de tu ley. Gracias por eso, Señor. Quiero pedirte con mucha reverencia que nos permitas introducirnos en la belleza del decálogo. Es tan solemne y tan sagrado como tú, es tan alto, Señor, como tú, porque es la revelación de tu carácter. Y no queremos entrar de una manera negligente, con insolencia. Queremos entrar con profunda reverencia y con el deseo de que tú magnifiques la hermosura de tu ley delante de nuestros ojos, Señor, y en nuestros corazones. Te pido, por favor, me permitas tener las palabras pertinentes, oportunas, para que el mensaje que te propones transmitir sea transmitido a cada corazón, oh Dios. Y te pido también, Padre, que seas propicio a la necesidad de tus hijos. Tú conoces bien cada uno de esos pedidos de oración que se presentan en nuestra sección de comentarios. Sé propicio a esa madre que clama por sus hijos. Sé propicio a ese hermano que quiere la salvación de su familia. Sé propicio, oh Dios, a esos hijos que claman por sus padres.
Sé propicio a aquellos que piden salud para glorificar tu nombre. Oh Señor, presta atención a aquellos que piden sabiduría porque están tomando importantes decisiones a la luz del tiempo en el que vivimos. Toma el control absoluto de tu pueblo, oh Dios, y llévanos a puerto seguro. Confiamos en que así como dirigirás nuestra vida, dirigirás también este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, vamos a esta hora entonces a avanzar con el tema que nos proponemos a esta hora, que he titulado Un solo Dios. Nos introducimos en el primer mandamiento, un solo Dios. Eso sí, debo poner un marco para el primer mandamiento, o mejor dicho, un marco que nos servirá para introducirnos en cada uno de estos 10 mandamientos que encontramos en el Decálogo. Entonces nuestro tema a esta hora lo hemos titulado Un solo Dios. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Éxodo 19, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Noten que el texto nos dice que Jehová los sacó de entre los egipcios. Y aquí estamos en Éxodo 19. Algo similar dice el Señor iniciando los mandamientos en Éxodo 20. Yo soy Jehová vuestro Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Hace énfasis en eso para que no olvidaran algo. Él los libró de la esclavitud. Él tiene el poder de liberarnos de la esclavitud del pecado. Él tiene el poder de hacernos libre. Pero además enfatiza esto, que nos sacó de Egipto, que los tomó sobre alas de águila y los trajo a Él. El Señor saca a este pueblo de Egipto donde eran no solamente esclavizados y maltratados, usados, sino donde se habían degradado. Y era consciente de todo eso. Por eso los contextualiza, les recuerda de dónde los sacó para hacerles énfasis de que yo sé de dónde los saqué. Y los saqué con alas de águila, es decir, de una forma especial, de una forma rápida incluso. Porque si bien hubo todo un proceso en torno a las plagas, desde que Moisés inicia el proceso de emancipación hasta ese día de Pascua en que ellos finalmente salen, hasta el día después de ese día de Pascua en el que ellos finalmente salen, pasó muy poco tiempo en realidad. Y los trajo hacia Él con un propósito. Propósito que se cumpliría si ellos daban oído a su voz y guardaban su pacto. Porque entonces así Él los iba a poder hacer su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Qué hermoso llamado. Dios llamando a Israel y diciéndoles, oigan, si ustedes oyen mi voz, si ustedes me permiten establecer en sus corazones los principios de esta ley, yo los haré mi especial tesoro. Pueblo peculiar, nación santa. Qué gran llamado. Y no me es de extrañar, ¿saben? Porque noten esto, siempre esto ha estado muy vinculado a la ley. Por ejemplo, es aquí, cuando Dios da la ley y el pueblo dice, aceptamos, así lo haremos, donde se establecen las condiciones, donde se sella un pacto con Israel como nación que le iba a permitir ser el pueblo de Dios, que le iba a permitir ser la nación de Dios en la tierra, que le iba a permitir ser la primera iglesia denominacional establecida en el mundo, la iglesia de Israel, la que se estableció en el desierto, que tuvo un profeta
que se estableció en el marco del cumplimiento de una profecía, la profecía que anunciaba la liberación de Egipto del pueblo de Israel, y que además se gestó en un marco muy especial en torno a la ley. Y que debo decir además, está profundamente vinculado a un chasco. ¿Cuál chasco? El chasco del desierto, los 40 años en el desierto. Noten esos elementos, porque lo mismo lo vamos a encontrar en la experiencia de la segunda iglesia denominacional, que se establece a partir del cumplimiento de una profecía. ¿Cuál profecía? La de las 70 semanas, que anunciaba el fin de la primera iglesia denominacional y el entonces establecimiento oficial de la segunda iglesia, la iglesia cristiana. Se dio en el marco de una profecía, contaban con el don profético, ¿ok? No solo manifiesto en su fundador Jesús mismo, sino en los apóstoles, pero además debo decir que también estaba profundamente vinculada a la ley. Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra, entre otras cosas, vindicar el carácter de la ley de Dios que básicamente había sido torcida, pervertida por los judíos porque la habían llenado de formas sin fondo. Y pensaban que eran guardadores, y veremos ejemplo de eso, por meras formas litúrgicas. Pero en realidad estaban apartados del corazón, de la esencia misma de la ley. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13, lo recordarán, lo hemos estudiado previamente. Pero no está diciendo os doy una ley nueva, no, es la misma ley, solo que presentada en su carácter justo y perfecto. En ese sentido es nueva, la perspectiva para ellos iba a ser nueva porque había sido torcida debido a factores que ya hemos estudiado previamente. Y además, también debo decir, esta segunda iglesia denominacional se establece en el marco de un chasco, el chasco de la cruz y lo que significó la cruz para muchos. Ahora bien, la tercera iglesia denominacional, esa iglesia que nace en el marco de un cumplimiento profético. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esa profecía que se cumple el 22 de octubre de 1844, que contó con la manifestación del don profético en la persona de Ellen White, que se da en el marco de un chasco. ¿Cuál chasco? El chasco de lo que ocurre ese martes 22 de octubre, porque esperaban la venida de Jesús y no discernieron cuál era el auténtico acontecimiento, el paso del lugar santo al lugar santísimo. Pero muy interesante, también vinculada a la ley. ¿Por qué razón? Porque es que lo siguiente que Dios hace a partir del chasco y para poder consolidar esa iglesia, establece un pacto especial con ellos a través de la ley. Les muestra la vigencia de la ley, de cada uno de los mandamientos y especialmente del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y así se establece la base para el convenio, el trato hecho con Dios por la tercera y última iglesia denominacional de Dios en la tierra, la iglesia adventista del séptimo día. Volvemos a Éxodo 19. Dios llama entonces al pueblo de Israel a ser su especial tesoro. Note que dice Patriarcas y Profetas en la página 324. Patriarcas y Profetas, página 324. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones.
Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Interesante. De una raza de esclavos, Dios se propuso sacar una nación especial. Una nación que iba a ser sus representantes ante el mundo. Y por eso, y sobre todo por el marco del que venían de Egipto, Dios, en el previo a en la enunciación de la ley de Dios, de su ley, hace cosas muy especiales que encontramos en Éxodo 19. Primero, como vimos, los llama, les establece una promesa hermosa. Por supuesto, como toda promesa bíblica, sujeta a una condición. Si oyeres mi voz y sigues mis instrucciones, te haré mi especial tesoro. Establece la promesa vinculada a una condición. Y luego entonces que les invita y les pregunta, ¿quieren? El pueblo responde, versículo 8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés dijo, Señor, esto han dicho al pueblo. Jehová dijo, está bien, pueden seguirme ahí en Éxodo 19. Entonces Jehová dice, bueno, muy bien, pero entonces necesito que se limpien, laven sus cuerpos, laven sus ropas, hagan ayuno por este periodo de tiempo. Y dice el versículo 16, por un espacio de 3 días. El versículo 15 dice incluso que hasta se debían abstener en ese tiempo de tener intimidad sexual con sus esposas. Esos días iban a estar apartados a la oración, iban a estar apartados al ayuno, a la consagración, a limpieza de sus mentes y de sus cuerpos, como símbolo de que en el servicio de Dios esto también es importante. De que no solamente es la limpieza interna, sino también la limpieza externa. De que con aquello que iban a tener contacto era tan sublime y tan sagrado que no podían presentarse de cualquier forma. Y luego, cuando se cumple el tiempo, dice el versículo 16, que al tercer día vino de mañana truenos, relámpagos y una nube espesa. Y era tal la manifestación de la presencia de Dios que ellos temían. Por suerte, para ellos, Dios mismo había dado instrucciones, versículos previos, para que se estableciera un límite de cara al monte santo, entonces nadie pudiera pasar de allí, ni mujeres, ni animales, ni niños, porque si lo hacían iban a ser asaetados. Además que con la manifestación de Dios ellos, más bien de querer estar cerca, estaban un poquito más atrás. Y le decían a Moisés, no, ve tú y habla con él. Y esto fue necesario que fuera hecho para impresionarles en cuanto a la magnitud del momento, en cuanto a lo solemne del momento y lo sagrado de Dios y lo que Dios iba a darles a continuación. Y era muy necesario particularmente, como dice la inspiración, porque venían de Egipto, y sus mentes tenían que ser profundamente impresionadas en torno al servicio de Dios. ¿Y por qué me es necesario e importante decir esto? Porque corremos el mismo peligro de acercarnos irreverentemente, descuidadamente, a los oráculos sagrados de Dios, que aún los ángeles miran con profunda reverencia. Ahora bien, noten lo que dice la inspiración ahora en Patriarcas y Profetas, página 312. Patriarcas y Profetas, página 312. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró, haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y a sus semejantes. Y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancia del hombre. Entonces, estos 10 mandamientos no fueron dados para beneficio exclusivo de los hebreos. Ellos serían los representantes, el pueblo especial, el especial tesoro que se iba a encargar de mantener viva esa verdad. Y además,
por aplicarla a sí mismos como nación y ser engrandecidos por Dios si lo hacían en fidelidad, serían un testimonio que el resto del mundo seguiría y preguntarían, ¿dónde está el éxito de esa nación? ¿Dónde radica el secreto del éxito de esa nación? Y ellos dirían, en un Dios, en nuestro único Dios, el que tiene una sagrada ley que nos rige con justicia y equidad. Lamentablemente no fue así el desarrollo final de la historia. Fue parte de lo que ellos perdieron. Pero esta ley, como dice la declaración, está basada en el principio fundamental del amor, porque Dios es amor y por ende lo que emana de Él, lo que Él es amor. Jesús por eso, cuando habla de la ley, lo plantea de la siguiente forma. Noten, Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas en el capítulo 10, versículo 27, nos dice de esta manera. Pueden leerlo conmigo en sus pantallas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús sintetiza así la ley? Hemos hablado un poco al respecto, porque la ley está basada en el principio fundamental del amor. El amor a Dios supremo y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Los primeros 3 mandamientos que claramente tienen una dirección vertical. Y el cuarto mandamiento que es bidireccional, porque en su primera línea es vertical también, demanda nuestro deber hacia Dios, pero luego cambia de dirección para señalarlos al prójimo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ya luego del 5 hasta el 10 es horizontal, hacia el prójimo. Amor, el gran principio fundamental. Pero ¿de dónde sacó Jesús esta declaración? Jesús todo lo que decía, lo decía basado en lo que él mismo había inspirado en el Antiguo Testamento. Jesús esto que dijo aquí en Lucas 10 y en otras partes de los Evangelios, lo extrajo de 2 pasajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, y el segundo, Levítico 19, 18. Aquí vamos a responder esa pregunta, ¿de dónde extrajo Jesús esto? Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí él extrajo esa primera parte, lo vertical. Amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La consagración al Señor de todas las facultades del ser que Él nos ha dado y buscar su desarrollo máximo para ofrecerle a Él un mejor servicio o a Él a través de nuestro prójimo un mejor servicio de amor. Pero esto lo complementó con Levíticos 19, 18. Levíticos 19, 18 nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo que hizo Jesús aquí en el Evangelio de Lucas fue tomar Deuteronomio 6, Levíticos 19, condensarlo en uno solo para presentarlo como el gran mandamiento que deriva del principio fundamental del amor. Dando a entender, tratando de presentar en un matiz diferente el carácter de la ley. Uno que no era entendido y ampliamente tergiversado por lo que ya venía pasando en el mundo judío, dentro del judaísmo propiamente. Ahora bien, noten lo que dice Deuteronomio 33, 2 y 3. Porque Deuteronomio 33, versículos 2 y 3, nos permitirá ampliar aún más esto y entender que en medio de la majestuosidad de la escena en el Sinaí, lo que a Dios movía, lo que a Dios lo movió, era el amor. Estamos hablando de la misma ley. Deuteronomio 33, versículos 2 y 3. Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param, y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo,
Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Fíjense que hace Deuteronomio 33. Plantea la majestuosidad del escenario en el cual es dado el decálogo. Y sin embargo introduce una declaración preciosa allí. Aún amó a su pueblo. Entre el fuego, entre los rayos, entre la majestuosa escena, no había más que amor de Dios por su pueblo. Porque aún ese escenario fue dado con una profunda motivación llena de amor. Sin duda, podemos llamar entonces a esta ley la ley de amor. Pero complementemos esto con lo que dice Patriarcas y Profetas, página 312. Patriarcas y Profetas, página 312, nos dice así. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalles. O sea, el amor se detalla y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. No cambian, procede de un Dios eterno y son tan aplicables hoy como lo fueron hace 3.500 años cuando fue dada la ley en el Sinaí. Lamentablemente, a pesar de esto, a pesar del libro de la ley que luego fue dado con especificaciones claras, a pesar del esfuerzo de Dios de que el pueblo entendiera el carácter de la ley, su naturaleza y su propósito, para los días de Jesús, el pueblo de Israel no discernía la espiritualidad de la ley. Para los días de la primera venida de Jesús, el pueblo de Israel no discernía la espiritualidad de la ley. Y yo temo que para los días de la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios hoy no discierne, la iglesia denominacional de hoy, igual, fundada en un marco similar a la primera, quizás no alcanza a discernir la espiritualidad de la ley. Y esto es importante. Entender la espiritualidad nos dará más conciencia auténtica de que somos pecadores. Nos dará una conciencia más amplia en torno a la demanda de Dios para nosotros y lo que solo podremos alcanzar mediante la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Noten lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, y esta es la última declaración antes de entrar en el primer mandamiento. Discurso maestro de Jesucristo, página 44. Pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley. Y noten esto, interesante el libro, Discurso Maestro de Jesucristo. Otra vez Jehová estaba en un monte, pero ya no estaba Jehová, Jesús, en el monte Sinaí, sino en el monte a orilla del mar de Galilea, de donde da el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. En este sermón, que ya les he dicho antes, a partir del versículo 17 del capítulo 5 hasta el versículo 48, Jesús se enfoca en la espiritualidad de la ley, por eso vamos a hablar mucho de ello en los próximos días. Jesús otra vez de un monte vuelve a hablar de la ley. Ya no habían truenos y relámpagos, no, era un mediodía estival, habían aves que volaban de un lugar a otro, habían campesinos que sembraban semillas, habían otros que estaban segando trigo, que estaban segando cereales. El marco era diferente, pero era el mismo Dios. Ahora ya no, presentando el gran principio, los 10 mandamientos de forma directa, sino haciéndolo de una manera muy preciosa para que pudiéramos discernir la espiritualidad de la ley. Por eso insisto, Israel no había percibido la espiritualidad de la ley. Y demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos, benévolos y paternales de Dios, y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus palabras. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley, y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente a lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley.
No lo discernían. Así que pensaron, este está intentando derrocar la ley. Pero Jesús en realidad estaba vindicando el auténtico carácter de la ley de Dios. Bien, vamos a hacer este ejercicio entonces. Con este marco podemos introducirnos a la ley de Dios, intentando entender lo que está escondido detrás de cada mandamiento, en lo que llamamos, en lo que la inspiración llama, la espiritualidad de la ley. Vamos a avanzar. Éxodo capítulo 20, versículo 3. El primer mandamiento, después de que Jehová dice, yo te he librado, presenta una declaración evangélica, yo te he librado de Egipto, garantiza algo, yo te puedo emancipar del pecado, te puedo hacer vivir en armonía con lo que te voy a decir a continuación. Da el primer mandato, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Patriarcas y Profetas, página 313 nos dice, Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Ojo con esta declaración. Interesante declaración. Fíjense bien. Nos está diciendo la inspiración aquí que cualquier cosa que robe el primer lugar a Dios es un Dios para nosotros. Y el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento, por supuesto, en primera línea para ellos era claro. Les estaba diciendo, no Baal, no Osiris, no Ra, no Artemisa, no Asclepión, no. Le está diciendo, ningún otro. Eso es muy contundente y a ellos les servía con claridad porque venían de eso en Egipto e iban a una tierra que estaba dominada por pueblos profundamente paganos, politeístas. Hablamos del fereceo, el cananeo, el jebuseo, en fin. Dios le dice, no, igual nos los dice a nosotros, exactamente igual nos los dice a nosotros. Pero voy aún más allá, porque creo que eso es claramente discernible allí. Dice, cualquier cosa que tome el primer lugar en nuestras vidas está siendo el lugar de Dios. Llámese un trabajo, llámese una profesión, llámese un bien material, llámese el dinero, llámese un predicador, llámese un artista, llámese en fin. Cualquier cosa que esté por delante de Dios, delante de nosotros, aún nuestra familia, se convierte en un Dios. Y debemos tener mucho cuidado en torno a eso. Mucho cuidado en torno a eso. Eso es muy sutil. Y yo te pregunto, ¿a qué le dedicas tú más tiempo? Porque, ¿sabes? Si tú pasas 2 horas en el feed, en Facebook, ¿ok? Pero estudias media hora al día, horas 15 minutos, 5 minutos, no lo sé. ¿Ves lo proporcional? O sea, para darte un ejemplo práctico, no limitando todo eso a esto, pero para darte un ejemplo práctico, ¿por qué tú le dedicas más tiempo al feed en Facebook? ¿Okay? Andar viendo estados o historias, cualquier cosa, que la oración o que el estudio de la palabra o el servicio de Dios. ¿Identificas un Dios? Que yo me la pase periódicamente, semanalmente, cada 3 o 4 días, perdiendo 1 hora y media de mi tiempo, un poco más, viendo 22 hombres corriendo detrás de una pelota. Pero yo no estudio ese tiempo, por ejemplo. Ni siquiera tengo una vida devocional que compense ese tiempo. Ni siquiera sirvo a Dios de alguna forma, dando un estudio bíblico, visitando a un enfermo, orando por un necesitado, haciendo una labor social. Ahí hay un Dios. Ahí hay un Dios. ¿Qué googleas más? ¿Qué es lo que más buscas? ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo?
¿En qué es aquello en lo que tú más piensas? Eso te puede estar diciendo si tienes un Dios delante de Dios. El mandamiento es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración suprema. Es el único que tiene derecho a tener preeminencia en nuestra vida. Es el que debería ser el centro de nuestros pensamientos, el gran objeto de nuestros anhelos y nuestros más profundos deseos. ¿Tienes algún Dios delante de Dios? Veamos ejemplos prácticos. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y vuelvo a lo mismo. ¿En qué se enfoca más tu corazón? Tu corazón piensa más en las cosas de este mundo, en el entretenimiento, divaga en la imaginación, enfocándose en algo que tú anhelas y muchas cosas de esta naturaleza. Eso revela qué es lo que realmente prima allí. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. En otras palabras, lo que es más importante para ti, eso da una evidencia clara de que ese es tu Dios. Uno ve cuán difícil es que los hermanos puedan ir a la iglesia. A duras penas se va los sábados, se llega tarde, en fin. Muy difícilmente algunos van a la congregación, a la reunión entre semana. Pero, ¿qué en cuanto al trabajo y las otras cosas? Y ojo, porque este mandamiento no nos dice que seamos irresponsables con nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como ciudadanos. Pero está diciendo, ¿eres consciente de que tienes a Dios rezagado a un lugar secundario, terciario o mucho más atrás dentro de esa fila? ¿Eres consciente de eso? Eso da evidencia de eso. Puedo sentarme 1 hora y media, 1 hora y 45, 2 horas a verme una película de Hollywood, pero me cuesta poder concentrarme 40, 45, 50 minutos, dedicarles para recibir un mensaje de Dios, un mensaje que Dios tiene para mi vida. Eso da un mensaje en torno a qué es lo que hay y reina realmente en nuestro corazón. Y nos revela como auténticos transgresores de la ley de Dios. Miren el ejemplo del joven rico. Vamos a ver ejemplos rápidamente. Miren el ejemplo del joven rico. Mateo 19, versículos 16 al 26, nos presenta una historia. Yo ahí en la presentación que ustedes podrán ver, solo coloqué versículos 21 y 22, pero les leo el contexto, porque el contexto es muy interesante, la del joven rico. Mateo 19, versículos 16 en adelante. Síganme en la lectura, ¿ok? Voy desde el versículo 16, así que abran sus Biblias. He aquí vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él decía que Jesús era bueno porque él decía de sí mismo ser bueno, porque él creía que guardaba los mandamientos de Dios. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús fue muy claro. O sea, el que hoy diga que Jesús abolió la ley está muy lejos de la Biblia. Fue muy claro. Con muchas declaraciones, esta es una de esas. Jesús le dijo a él, ¿quieres entrar en la vida? Pues guarda los mandamientos. Porque aquel en cuya vida se experimenta, se ve el fruto de la salvación, bajo la influencia del Espíritu Santo tendrá esa experiencia. ¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Quería hacerlo ver algo. Quería hacerle ver algo. Tú no eres bueno. Eso le está diciendo Jesús. Versículo 18, y le dijo, ¿cuáles? Jesús no dudó. Cita los mandamientos, cita algunos de ellos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Cita 4 mandamientos. Ahora en el versículo 19 cita un quinto. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sintetizó todos los que estaban en el orden horizontal de la ley de Dios. Jesús se los plantea. El joven llega y dice, versículo 20, todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Noten su respuesta cuando Jesús plantea la ley. Le plantea los mandamientos de naturaleza horizontal, desde el 5º hasta el 10º. Se los intercala, pero eso les plantea. Y lo sintetiza diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, al guardar los mandamientos que tienen una dirección horizontal, estaba siendo habilitado para poder servir a Dios mediante el servicio que brindaba al prójimo. Él llega y dice: Señor, yo todo eso lo guardé. Entienden por qué él decía de sí mismo que era bueno. Porque él creía que él era bueno. Porque dice: yo todo eso lo he guardado. Pero él no discernía la espiritualidad de la ley, el carácter auténtico de la ley. Por eso Jesús dice: vamos a ver si es verdad. Miren cómo lo tengo en la presentación, versículos 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿guardaba la ley? No. El primer mandamiento está claramente transgredido allí. Porque cuando el Señor le prueba y le dice: bueno, si me amas supremo, si Dios es supremo, entrega tus riquezas. Entrega tus riquezas y dale a los pobres. Él dijo que él amaba a su prójimo como a sí mismo. Si es verdad, hazlo. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. En otras palabras, amaba más las riquezas que a Cristo. Tenía un Dios ajeno delante de él. ¿Pueden ver la aplicación? El deseo de todas las gentes, página 478, párrafo 3 dice: una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Casi nada, lo más importante. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. ¿Cuál era el ídolo de él? Sí mismo, él mismo, su amor a las riquezas. Eso estaba entre él y Dios. Por esa razón, no era un observante auténtico de la ley. Ejemplos concluyentes. Judas. Ahí pueden ver en la presentación algo. Miren en Judas y las declaraciones que están ahí explícitas. 3 declaraciones. No las vamos a leer porque no era mi propósito leerlas, pero sí darles la referencia de esas 3. En una, Judas llega y le dice a Jesús, la de Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Judas llega y le dice: Señor, te seguiría donde fueras. Jesús lo aborda y le dice: a ver, no, míreme. No tengo nada. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús hizo eso? Diciéndole: yo no tengo nada, porque conocía su debilidad. Él buscaba riquezas. Tenía un profundo apego a la codicia. Jesús le dice: yo no te puedo dar eso. Apártate de mí. Sin embargo, Judas insistió y allí se quedó. Juan 12 nos dice que él era ladrón y sustraía de la bolsa. Y Mateo 26 nos dice a dónde finalmente llegó él por su amor a la ostentación y la riqueza: a vender al mismísimo Salvador Jesús. Ahora bien, Judas amaba a Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Él lo amaba, pero amaba más las riquezas que a Jesús. Miren estas 2 declaraciones que junté para poder dar este ejemplo con contundencia. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 232. Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter habían algunos rasgos que debían ser extirpados antes de que él pudiese salvarse. Era valioso el chico. Su gran tendencia heredada y cultivada era la codicia. Y esta, mediante la práctica, se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. Sus hábitos de economía promovieron en él un espíritu tacaño y este se convirtió en una trampa fatal.
La ganancia llegó a ser su medida de una experiencia religiosa correcta, y toda virtud genuina fue subordinada a esto. Los principios de rectitud y justicia practicados por Cristo no hallaron cabida en las prácticas de su vida. Pero esto es más concluyente aún. Deseado de todas las gentes, página 663. Judas tenía por naturaleza, ya lo vimos, lo heredó y lo cultivó, fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. Fíjense, punto clave. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Amaba a Cristo, lo amaba, pero amaba más al dinero. Era un Dios delante de él. ¿Te puede estar pasando eso? Si te pasa, el ídolo que tienes te degradará, te destruirá y te llevará a la más profunda vileza. Por eso es importante, hermanos, que clamemos al Señor y nos permita ver si hay un ídolo entre nosotros y Él. Y nos dé la virtud, la determinación necesaria para apartarlo del camino. Últimas 2 declaraciones. Fíjense bien, a partir de lo que nos dice Lucas 16, entenderemos algo más. Lucas 16, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, Jesús con claridad: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede tener 2 señores. Un solo Dios, nos dice el mandamiento. Jehová vuestro Dios uno es. Efesios 4 nos dice un Señor, un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier otra cosa, incluso con el que partamos, porque puede que digamos, está bien, no le voy a dar el segundo lugar a Dios, voy a empatarlo con esto, es idolatría. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ese es mi Dios. Me ama, me cuida, me sustenta, pero es celoso. Y le agradezco ese celo porque ese celo es santo. Ese celo es salvífico. Jehová no quiere con corazones divididos. Está buscando hombres que se rindan a sus pies y digan: Señor, te busco con un corazón indiviso. Te anhelo con un corazón indiviso. Quiero que tú tengas un trono indiviso en mi corazón, imposible de dividir, porque mi afecto supremo está en ti. Pero miren las manifestaciones más sutiles. Y atención con estas declaraciones, son joyas, atesórenlas. Review and Herald, 3 de diciembre de 1908. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Quizás no hayan santuarios externos visibles. Quizás no haya imágenes para que posen en ellas los ojos. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas fomentadas o de los objetos, como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo hicieron los servidores de Baal. Interesantísima aplicación. Profunda aplicación, una joya encontrada en la revelación. ¿Saben por qué? Porque es que muchos decimos, pero es que yo no tengo imágenes, pero es que yo no tengo otro Dios. Seguro, hay que discernirlo y el Señor nos puede mostrar lo que no vemos. Noten, algunos se convierten en idólatras de sus propias ideas y ponen sus ideas por delante de la idea de Dios, del plan de Dios, de la sugerencia de Dios. Muchos son idólatras de su propio pensamiento, de su sabiduría, de su discernimiento, y se levantan un Dios delante de Dios. Otros se han inventado un falso Dios. Lo llaman Jesús, lo llaman Jehová,
Lo llaman Dios, pero en realidad es el que ellos se han inventado porque es el que se amolda a su concupiscencia, a su pecado, a su iniquidad, al deseo de su corazón. Y ahí tú y yo podemos estar corriendo el peligro de ser idólatras. Y aquí está la última joya. Review and Herald, 15 de marzo de 1906. Los idólatras son condenados por la palabra de Dios. Su necedad consiste en confiar en sí mismos para obtener salvación, en prosternarse ante las obras de sus propias manos. Dios clasifica como idólatras a los que confían en su propia sabiduría, sus propias maquinaciones, que dependen para el éxito de sus riquezas y poder, que se esfuerzan por fortalecerse mediante alianzas con los hombres a quienes el mundo llama grandes, pero no logran discernir las exigencias ineludibles de la ley divina. Aquí aparece el idólatra laodicense. Aquí aparece el idólatra laodicense. El que se justifica con sus propias obras. Idolatra sus manos, la obra de sus manos. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hice esto, yo hice aquello, aquella vez, esta otra vez. Se idolatran en sus obras y viven porque creen que es por sus obras que serán salvos. Y eso es un falso Dios. Porque el único y verdadero Dios salva por gracia. Y ésta se recibe mediante la fe. Y nos habilita de una forma auténtica para que aquel que ha experimentado esa salvación pueda dar fruto digno de arrepentimiento y vivir una vida en continua y constante armonía con la ley de Dios. Hermano, ¿eres consciente que quizás eres transgresor de ese primer mandamiento? ¿Eres consciente de que hoy necesitas el Espíritu Santo y caer a los pies del Señor con profundo arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname por todos los dioses que he puesto delante de ti? ¿Eres consciente que hoy es un buen día para llegar a los pies del Señor y decirle: Señor, te quiero servir con un corazón indiviso? Te quiero servir a ti, solamente a ti. Quiero que seas el objeto supremo de mi amor. Quiero que seas el centro más de mis afectos. Quiero que tú, oh Dios, seas lo primero y lo mejor de mis días y de mi vida. Yo quiero hacer esa oración. Yo quiero hoy decirle al Señor: Señor, dame discernimiento. Ayúdame a apartar los dioses que he puesto entre tú y yo. Y dame la determinación para hoy poder rendirme de todo corazón, haciendo a un lado todo aquello que me aparta de ti y consagrando mi corazón completamente a ti, oh Dios. Yo hoy hago esa decisión. Yo hoy tomo esa determinación y lo haré de rodillas, porque de rodillas se muere y de rodillas se aprende a vivir en armonía con Jehová. Si tú lo quieres hacer conmigo, ponte de rodillas allá donde está y nos encontraremos en 8 días, porque en 8 días seguimos con este maravilloso recorrido, conociendo la espiritualidad de la ley de la libertad. Vamos a orar. Padre bueno y Dios misericordioso, te agradezco, Dios, por la verdad de tu palabra, por esa ley que vista con amplitud, que vista en un cuadro amplio y justo, nos convence de que somos pecadores y tenemos una profunda necesidad de Jesús. Padre bueno, reconocemos que hemos pecado ante ti, oh Dios. Reconocemos que tenemos muchos ídolos, Señor, que tú no eres quien goza de nuestros más profundos afectos, y las evidencias así lo demuestran. Pero venimos a ti para pedirte que nos perdones, que nos des el discernimiento para poder verlos y la fuerza de voluntad para quitar esos ídolos, para quitar esos dioses ajenos y para que tú seas nuestro único Señor,
nuestro único Salvador. Rendimos nuestra vida a ti, oh Dios, pidiéndote que nos hagas nuevas criaturas, criaturas que nazcan y vivan en armonía con tu ley de paz, con tu ley de libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.